1:37 comenzamos con nuestra mesa de actualidad este lunes 27 de octubre. Maripau Domínguez, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, encantada de estar aquí. Y nosotros, María José Fuenteramo, bienvenida, ¿qué tal? Encantada, un placer. Bueno, nos tenemos que ir en primer lugar, Julia Socuellamos. Una explosión ha dejado 3 heridos graves. Pues ya han sido heridas 3 personas, se encuentran en estado muy grave en esa empresa que ha tenido ese suceso, una explosión que ha registrado esa empresa de Socuellamos. Vamos a recabar todos los datos con nuestra compañera Manuela Pastor. Sí, el resultado ha sido 4 trabajadores heridos, uno de carácter leve que ha sido trasladado al hospital de Tomelloso, otro grave evacuado al hospital de Albacete y 2 en estado crítico que han sido trasladados en helicóptero sanitario al hospital de La Paz y al de Ciudad Real, según nos han confirmado fuentes del SESCAN. El suceso ocurría en torno a las 8:51 de la mañana, cuando 5 empleados estaban en el interior de esta planta de tratamiento de residuos sanitarios que fue inaugurada el pasado mes de abril. Fuentes de la investigación ya nos confirman que el origen ha estado en un bidón contenedor que contenía productos químicos. Por causas que se desconocen, ha explosionado provocando una deflagración que alcanzaba a estos trabajadores, provocando en algunos heridas y quemaduras de interés. Desde el ayuntamiento nos confirman que por el momento no hay peligro, se descarta cualquier riesgo de contaminación para la población, mientras que la empresa nos ha confirmado que todo el material que había en el interior está homologado y apunta quizás a un defecto en algunos de los materiales de ese bidón. Ahora mismo aquí solamente queda la policía judicial que se encargará de la investigación. Muchas gracias, Manuela Pastor. Última hora de esta explosión en Socuellamos, todo apunta a un bidón con productos químicos. Claro, ahora será la investigación la que intente determinar, pero efectivamente estamos hablando de un accidente que ha sucedido hace escasamente 4 horas, o sea, lo estamos contando 8:51. plenamente en directo. Fijaos que las últimas noticias que están llegando desde Socuellamos es que esos 2 trabajadores más heridos podrían tener quemaduras hasta en el 80% de su cuerpo. Y bueno, pues eso, también a falta de esclarecer las causas, desde el ayuntamiento se ha querido dar un mensaje de tranquilidad, insistiendo en que no existe riesgo de contaminación ni peligro para los vecinos. Los bomberos están trabajando en la extinción del incendio que ha provocado esa explosión. Sabemos que estamos hablando, claro, de recursos, de residuos muy delicados. Sí, que además son altamente inflamables y ese tipo de incendios pues suele suponer un peligro para la población. De momento parece que está bastante controlado. Habrá que ver, habrá que analizar qué contenía ese bidón, porque en una planta de este tipo lo normal es que haya ese material, ¿no? Y no tiene por qué explosionar, no tiene por qué producirse ninguna explosión. Por tanto, o ha habido una mala manipulación, cosa que bueno, parece extraño porque están acostumbrados y saben perfectamente cómo tienen que actuar, o bien pues lo que apuntaba nuestra compañera, que haya podido haber alguno de los componentes que estuvieran en mal estado, porque es que no es normal, de verdad, no es lo habitual. Son accidentes que no deberían pasar, o sea, está todo muy controlado en este tipo de plantas. Nos ha apuntado nuestra compañera Manuela Pastor, que es un dato, me imagino que es importante, que es una empresa que se inauguró el pasado mes de abril. Claro, con lo cual estamos hablando de una empresa, me imagino, con unas instalaciones modernas, que ha pasado todos los sistemas de seguridad, etcétera, etcétera. Con la última tecnología. Correcto. Pero está claro, y es muy importante, ¿no?, esa trazabilidad del residuo, ¿no? Es decir, el residuo llega ahí porque proviene de otro sitio, y está claro que lo decías tú muy bien, Maripau, o sea, hay trabajos y trabajos, y hay trabajos en los que se trabaja con el riesgo laboral absolutamente perenne, ¿no? Es decir, es un trabajo de alto riesgo en sí mismo, porque por eso esos residuos requieren
unos tratamientos muy específicos, ¿no? Estamos hablando de cuestiones químicas en las que pues cualquier gas, cualquier cosita puede generar un problema, y aquí lo tenemos, ¿no? O sea, que un bidón pueda explotar, pues nos da esa medida del tipo de ingrediente, podríamos decir, del tipo de producto con el que se trabaja dentro de esa nave, y es llamativo efectivamente esa reciente inauguración que pues ahora tendrán muy en cuenta también los investigadores para ver trazabilidad, maquinarias, cómo ha ido la manipulación. Sí, porque es una planta muy nueva, es sorprendente. Bueno, pues a las 8:51 les repetimos esta explosión en una empresa de tratamiento de residuos sanitarios en el polígono industrial El Llano. Ha dejado 3 heridos muy graves y, por supuesto, estaremos muy pendientes de la evolución de estas 3 personas heridas en un día en el que hay que volver a hablar lamentablemente de un asesinato machista. Pues sí, ha ocurrido en una localidad murciana, concretamente en Librilla, y la víctima, una joven de 19 años. Tiene toda la información Elisa Fernández de Cuevas. Buenos días, Juli. Trágica noticia este fin de semana con un nuevo caso de violencia de género en España. Una joven de 19 años ha aparecido muerta este domingo en una vivienda de Librilla, Murcia. El cuerpo ha sido hallado en el inmueble donde convivía con su pareja. Por ello, la Guardia Civil ha procedido a detener a su pareja de 27 años como presunto autor del crimen, sobre el que no existían antecedentes de malos tratos, pero que intentó suicidarse después del hecho. Con este asesinato ya son 34 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año en nuestro país. Gracias, Elisa. Bueno, pues es que, claro, es que vamos sumando, es un goteo terrible de mujeres asesinadas, ¿no? Horrible, horrible. O sea, solo entre la semana pasada y esta, ya 3 mujeres asesinadas. Es tremendo. Aquí en este caso, además, es una chica jovencísima, 19 años. Supuestamente el agresor es pues su pareja. De lo poco que ha trascendido, lo que sabemos es que ella ha podido fallecer asfixiada, y el caso es que, por supuesto, hay que considerarlo presunto asesino, pero el chico inmediatamente después ha intentado quitarse la vida tomando pastillas, ingiriendo pastillas para ello. Pero no sabemos qué pasó por su cabeza en el último momento. Se fue al hospital y allí le hicieron un lavado de estómago pertinente para eliminar todos los restos, y está con vida. La que está muerta es detenida. Detenido, claro, por supuesto, está detenido. Yo siempre que hablamos de este asunto me acuerdo años. de nuestro compañero Chapo Apaolaza, y siempre comentaba lo mismo, ¿no? Que podía haber sido la inversa, ¿no? O sea, sí, ¿por qué no se quitan la vida antes ellos? Sí, y así porque ya no matan. Porque efectivamente él aquí intenta salvar la suya, ¿no? Que no salva la de ella. Fijaos que de hecho se apunta que podría haberla asfixiado mientras dormía. Luego él se toma esas pastillas y bueno, pues decide que quiere salvar su vida. Yo insisto siempre en el cómo quieren estos hombres, ¿no? Es decir, porque ella era su novia. Es decir, hay que revisar esos patrones de amor, porque son patrones, ¿no? Aquí se repite el patrón. El 50% de los individuos que asesinan a sus parejas o exparejas intentan suicidarse, un 30% lo consigue. Este tipo está ahora en ese 20% que no lo ha conseguido. Se espera que se recupere para proceder a esa detención, pero es muy llamativo porque la asfixia la deja en el piso y es cuando llega al hospital cuando cuenta, y las fuerzas de seguridad tienen que entrar por la fuerza a la casa para comprobar, y ya se encuentran con la niña de 19 años por la que ya no se puede hacer nada. Y efectivamente estamos en 34, hablábamos de 32 fallecidas con esas investigaciones en marcha, pero como todo apunta, 32 a finales de la semana pasada, que lo contábamos aquí, subiendo a 34, pues... Ya, fíjate, aquí ya hay veces que parece que importa o no importa, ¿no? Que hubiera antecedentes por violencia de género. En un caso de estas características, yo creo que es que se desconocía, pero internamente cuando ha sucedido una cosa así, no lo sé, evidentemente hay una investigación, habrá que investigar y qué ha podido suceder, pero qué doloroso ha tenido que ser, tengo la sensación, los últimos años, meses de esta relación. Esa es una sensación mía, y creo que es así, estoy plenamente convencido. Claro, no hay antecedentes por violencia de género.
Bueno, Sí, no existían denuncias tampoco. Claro, Claro. no hay antecedentes judiciales, ¿no? No Claro. sabemos qué Por eso, antecedentes que se había sepan. sufrido ella, ¿no? O sea, no sabemos qué podía haber vivido ella en sus carnes, si se lo podía haber contado a alguien. Por eso es tan clave y se ayuda desde los centros de la mujer, se intenta, ¿no?, que ellas cuenten siempre, fundamental que den ese paso de denuncia y que la ayuda sea, además de judicial, pueda ser social, ¿no? Pero no sabemos, ¿no? No sabemos en cuántas, pero es que es así, o sea, contamos esto, tenemos las cifras con los nombres, pero en cuántas casas ahora mismo se están produciendo, Por supuesto. ¿no? Es Es así, ¿no? Para eso, claro, es ahí donde yo quería ir a parar, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta denunciar? ¿Cuánto se silencia? ¿Cuánto cuesta ¿Cuánto se salir de ahí? silencia? Bueno, pues y yo por eso insisto siempre, ¿no?, en cómo quieren estos tíos, ¿no? Es decir, porque es que es un odio revestido de amor que... Estamos hablando de una cría de 19 años. 19 años él tenía... Y ya un hombrecete con 27 27, sí, de hecho, o sea, que sí, ya, sí. que luego esas diferencias cuando se cumplen más años se Mira, notan yo- menos, pero que en esas edades se notan. Puestos a Sí que se no me puedo notan, sí. imaginar lo que Y es. preguntaba Alfonso cómo habrían sido los últimos meses Bueno, a ver, de esto- vida. esto es algo que yo reflexiono, Pero que, sabes claro, que es a mí me parece una pregunta interesante y además muy pertinente, porque los expertos lo que siempre cuentan y además insisten en que lo tengamos muy claro, cuando se produce un asesinato de una mujer, no es que un día al tipo le ha dado un arrebato y la ha matado. Antes de ese crimen claro. se ha producido un tiempo que no sabemos, a veces es muy prolongado y otras veces es menos prolongado, pero se ha producido un calvario. Eso. Un calvario, porque ha sido sometida a violencia tanto física como psicológica. Una niña, Entonces, una niña. claro, siempre tenemos que pensar, es horrible que el final ha sido una muerte, o sea, la ha asesinado. Pero antes siempre ha habido un calvario previo, que es terrible. Por tanto, cuando hay gente que llama a esto una especie de terrorismo, ¿no?, porque es un régimen del terror que se va prolongando, prolongando, prolongando. A veces se tiene la suerte de que se actúa y tal, no sé qué, y otras veces pues no, y el resultado es la muerte. Pero previamente ha habido ahí una especie de tortura de muchos tipos, además. Totalmente. O sea, Bueno, cambiamos de asunto. Tenemos que saber cómo está ese incendio, ¿no?, este fin de semana en la Sí, residencia de Carmen de ocurría el Calatrava. sábado, parece que se originaba en la habitación de la mujer fallecida de 96 años. Tuvieron que desalojar a muchísimas mayores de esa residencia de Carrión de Calatrava y ya han regresado, pero queremos que nos cuente nuestro compañero Jorge Martínez cómo está en estos momentos la situación. Jorge, cuando quieras. Buenos días, Juli. Estamos pendientes de la investigación de la Guardia Civil por las causas del incendio que se generó este pasado fin de semana en la residencia de mayores de Corral de Calatrava. El fuego se originó a las 6 de la mañana del pasado sábado en una de las habitaciones y ha provocado la muerte de una señora de 67 años, 96 desalojados y 3 afectados por inhalación de humo. Fuentes de la Consejería de Bienestar Social han informado que a las 4 de la tarde de ese mismo día todos los usuarios de la residencia pudieron regresar a las instalaciones del centro. Hemos podido hablar con Delia Sosa, directora de la residencia Virgen de la Encarnación de Corral de Calatrava. Barajamos varias hipótesis porque dudamos mucho que haya sido un fallo eléctrico. Cada habitación cuenta con sus automáticos, enseguida saltan, luego está el de los pasillos que corta la luz, con lo cual la fallecida, bueno, pues era fumadora. En varias ocasiones le llamábamos la atención para que no lo hiciera la habitación. Es una de las hipótesis que barajamos, hay otras muchas. Bueno, pues esta mujer fallecida se sigue, por supuesto, con la investigación y, bueno, pues también la rápida actuación, ¿no?, de las fuerzas de seguridad han provocado que no haya más personas desgracias. afectadas. Sí, porque Más desgracias. fijaos, ¿no?, que ha habido trabajadores... Hay que tener en cuenta que era a las 6 de la madrugada. Sí, sí, y de hecho varias de las trabajadoras que han sido intoxicadas fueron precisamente por ayudar en ese... A rescatar a estas personas mayores, que no olvidemos que hay muchísimas que están muy impedidas Exacto. físicamente. Fijaos que en el desalojo hay 15 residentes que han sido trasladados al Gregorio Marañón. Y hay un grueso que está en un polideportivo, pero las condiciones
condiciones de traslado son mucho más complicadas que decirle a 120 añeros, venga que nos vamos, ¿no? Exacto, o sea, no hay que olvidar eso. 16 han sido recogidas por sus familiares. Es muy llamativo porque normalmente no por ley, todo lo que hay en la residencia suele ser ese material ignífugo pensado para que esto no suceda. Y de hecho la residencia había pasado la última inspección en septiembre, si no me equivoco, es decir, que no hacía tanto, ¿no? Ahora, pues claro, sí será la investigación la que determine, inevitablemente pensamos en ese cigarrillo, ¿no? que se enciende con llama, pero será la investigación la que Sí, pero bueno, es bastante probable. Es verdad que en las residencias todas las habitaciones están individualizadas en sus sistemas, en sus cuadros eléctricos, precisamente para evitar esto, ¿no? que haya un problema generalizado. Y además, en este caso es que ha muerto la residente, la mujer, en cuya habitación se origina el incendio. Y lo que es está diciendo decir, también la trabajadora, claro, que a lo mejor esa mujer fumaba, que es hipótesis, pero que no hay otras muchas. Grandes incendios en viviendas, ¿eh? No hay otras muchas. Pero no me incluso veo yo en residencias dejando que se pongan velas en las habitaciones. O sea, que no hay otras muchas alternativas, la verdad. Un cortocircuito no lo ha habido. Un cigarrillo a medianoche. No sé, que esto son hipótesis, pero... Claro. Tampoco ha habido cortocircuito en la habitación, en fin, no parece que haya ocurrido nada anormal en el cuadro eléctrico. Entonces, bueno, pero es verdad, como dice María José, que habrá que esperar a que la investigación esclarezca algo, porque ahora no podemos, simplemente nos podemos dejar llevar por ese sentido común de lo que ha podido ocurrir. Lo ha dicho la propia directora. Yo he conocido personas que son muy fumadoras y las he visto fumar hasta con, Hombre, esto con la luz apagada. Era las 6 de la mañana, verdad, o sea que le he dicho a alguna de estas personas, pero por favor, pero ¿cómo puede llegar el vicio de encenderte un cigarro sin ver? Bueno, ¿sabes? pues te No, desvelas, llega un momento en el que la adicción es pues, así. yo que he sido fumadora, ¿no? Pues te desvelas Pero por lo que medianoche, sea, bueno. En la cama metido, no sé. Sí, Pero son 96 años, que ya no te, como diría aquel, pues ya, ¿me entendéis, no? De todas maneras, pues eso también nos lleva a una reflexión, ¿no? Hablaba la directora de este centro, ¿no? Ya le habían llevado en numerosas ¿Le llama la atención por Sí. fumar. Entonces, Pero por eso te digo que a los 93 años ya hago lo que quiero. igual hay que poner coto al tabaco, bueno, en muchas partes. Sí, ya ¿cómo lo sabes, pones? de dentro para Sí, afuera, ella no está lo sé. encerrada en su habitación, ¿cómo impides que no se Claro, fuma no un puede, cigarro? Es muy ¿qué hace, difícil no? eso, ¿eh? Un régimen absolutamente controlador que aún así, oye, se tiene sus normas, pero es verdad que, y fijaos que todo este desalojo nos da la medida de la logística que se requiere. Es Totalmente, decir, lo es que tú decías, que son personas mayores, se ha que no son perdido, críos de 20 años que dicen, o venga, sea, todos salimos. hay una vida perdida y imaginad todo, o sea, el costo, el esfuerzo, la preocupación y ahora vuelve, ¿no? Es decir, ahora hemos ido Ahora ahí, vuelve. ahora extingue, arregla y devuelve a todas esas personas mayores con lo que les cuesta, ¿no? Bueno, tremenda también la historia que les tenemos que contar ahora, 3 personas detenidas por explotación sexual. Sí, además el engaño ha sido pues diciéndole que iba a trabajar en el sector de la restauración a esa persona, o sea que no puede ser todavía más grave. Muy doloroso. Lo que vamos a contarles, Maite, bien más, cuando quieras. La Policía Nacional ha detenido a 3 personas por presunta explotación sexual a una mujer de Talavera de la Reina. Si bien estas detenciones se han producido en la Comunidad Valenciana, en concreto en las ciudades de Marina Alta y en Gandía, ciudad esta última hasta donde llevaron a esta mujer de Talavera engañada. Aprovechándose de su precariedad económica, le ofrecieron con engaños un contrato relacionado con servicios de restauración, si bien lo que finalmente hicieron fue prostituirla en diversos pisos de la ciudad de Gandía sin ningún tipo de descanso, sin horarios, quitándole todo el dinero recaudado y además incluso con agresiones por parte de sus explotadores, tanto sexuales como físicas. La Policía Nacional ha detenido a estos 3 hombres de entre 30 y 51 años y ya han pasado a disposición judicial. Muchas gracias, Maite Pierna, la verdad. Es que, Bueno, qué historia más terrible, ¿no? Terrible, terrible, o sea, es espeluznante. En una de las ocasiones que la chica le dio por quejarse, claro, imaginaos cómo estaba, debía estar en estado de shock. O sea, ella aprovechándose de su vulnerabilidad. Total.
la captan y se la llevan diciendo que va a trabajar en un restaurante. La prostituyen, le quitan toda su documentación, etc. Lo que ha contado ya nuestra compañera. En una de las ocasiones en las que ella se queja, le llegan a apagar un cigarrillo en el pecho. A esta chica supuestamente la agredían sexualmente también cuando decía que quería descansar, porque es que la tenían sin comida, sin horarios de descanso, 24 horas. sin horarios de descanso, sin protección sexual si lo demandaba el cliente. O sea, la han sometido a todo tipo de vejaciones, horrible, horrible. Y no podía salir de ese círculo porque no tenía dinero. Es que además todo lo que ella ganaba prostituyéndose, ella no veía ni un euro. O sea, iba todo, se lo controlaban todo ellos. O sea, es una esclavitud en toda regla, en toda regla. Bueno, los detenidos se enfrentan ahora a los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y agresión sexual, pero pensando en ese ámbito de la justicia, a mí no se me ocurren ítems con los que estos elementos puedan ser castigados, ¿no? O sea, no se me ocurre cómo puedes resarcir o pagar de cara a la sociedad esta absoluta aberración, ¿no? El tenerla sin comer. Y no se me olvida tampoco ese punto de esos clientes que ojos ciegos ponen, ¿no? Porque estamos hablando de esas quemaduras en el pecho, estamos hablando de una chica a la que se tenía prácticamente sin comer, ¿no? O sea, ¿en qué estado abría la puerta de la habitación? Si es que había habitación, ya había puerta, que no sabemos tampoco cuáles eran ahí las condiciones, y el cliente llegaba, qué tratamiento de cosa, ¿no? Qué tratamiento de cosa desde los ahora detenidos a quienes hayan, me parece feo el verbo, pero disfrutado, consumido, es decir, o sea, yo creo que hay que ampliar. Con una persona que efectivamente no debía estar en buenas condiciones de ningún tipo, o sea, ni físicas ni mentales. Cualquier castigo me va a parecer poco justo y, insisto, creo que los cómplices y aquí en este caso hay muchos que no salen castigados, ¿no? Es decir, estaban violando, ¿no? Porque el poner unos billetes no te libra de la violación. Lo que pasa es que tenemos un sistema en el que sí, pero es decir, aquí hay muchos más culpables que los 3 detenidos. Los detenidos sigue abierta la investigación, evidentemente, porque es que esto es una red, para que se hagan una idea, compleja, de muchas personas, que no es solamente una cosa de 3, que esto está a la orden del día y que nos hace llevar las manos a la cabeza, ¿no? Que se aproveche la gente de esa vulnerabilidad, ¿no? De una mujer, ¿no? Sin recursos, sin nada, para que te metan en un drama de vida. Yo coincido en que cualquier pena que le imponga me va a parecer poca. Corta. Bueno, mañana más.